Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña Cristóbal Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional. Con él hablaremos sobre este importante ámbito del derecho que ha tomado un auge sin igual a partir de la proclamación de la Constitución de 2010. Acompáñenos. Saludos amigos de Principalmente. Hoy los amigos de Principalmente tendrán un plato fuerte. Hoy contamos con la presencia de uno de los juristas más destacados de este país, sobre todo en lo que tiene que ver con un área de especialización que ha venido tomando un auge espectacular en República Dominicana. Se trata del derecho constitucional. Este auge del derecho constitucional en nuestro país y sobre todo del derecho público ha tenido un impacto determinante, muy positivo, sobre todo en lo que tiene que ver con el afianzamiento institucional de República Dominicana a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010, nuestra actual Constitución. Pues hoy vamos a conversar con el licenciado Cristóbal Rodríguez. El licenciado Cristóbal Rodríguez se ha destacado en los últimos años, primero porque una de sus áreas fundamentales de especialización lo es el derecho constitucional, con estudio de especialización, maestría, fuera del país, la Universidad Complutense de Madrid, y fue precisamente sobre derecho constitucional. El licenciado Cristóbal Rodríguez, recuerdo un momento memorable cuando se estaba presentando al país por parte del presidente de la República de aquel entonces, el doctor Leonel Fernández Reina, en su discurso de presentación de lo que sería el proyecto de nueva Constitución, hizo una cita de un abogado, y precisamente ese abogado dominicano, que tenía que ver con que las constituciones que se habían proclamado en República Dominicana, ninguna contenían algo que ya las constituciones modernas se constituía en una especie de referente, que tenía que ver con el preámbulo. Y precisamente en un artículo que escribió el licenciado Cristóbal Rodríguez, hablaba de esa falencia de las reformas constitucionales que se habían producido en República Dominicana y que ninguna contenían esa parte ya esencial, que eran componentes fundamentales de las constituciones modernas, que tiene que ver con el preámbulo. Y el presidente de la República de aquel entonces, el doctor Leonel Fernández, refería y hacía acopio de esa reflexión que en ese artículo hacía el licenciado Cristóbal Rodríguez. Y eso fue ampliamente conocido y debatido en todo el firmamento jurídico de República Dominicana en aquel entonces. Pues hoy principalmente se llena de gala contar con la presencia de Cristóbal, un gran amigo nuestro, tanto de Ramón, de Pedro y un servidor. La verdad, Cristóbal, que para nosotros es un placer. El placer es todo mío, todo mío. Estoy, no niego que un poco intimidado a pesar de la confianza, porque uno un poco que se acostumbra a que las preguntas se le hagan los periodistas, que por lo general saben muy poco de derecho, pero estoy contento de estar aquí, de verdad que sí. Cristóbal, precisamente en la introducción yo hablaba de esa ocasión. Ya obviamente nosotros particularmente teníamos una relación porque para esa ocasión ya tú eras
subdirector de la Escuela Nacional del Ministerio Público, es decir, que teníamos una relación de trabajo. Ya yo era, en ese entonces también era Procurador General de la República. Ese aspecto que tiene que ver con el preámbulo, que es una especie de enunciación de principios de lo que sería el contenido del marco constitucional, que no es un secreto para nadie que la Constitución es el pacto jurídico, político, social más importante de la nación. Para ti, ¿qué importancia reviste el hecho de que esta nueva Constitución de República Dominicana se haya de una u otra manera acogido esa sugerencia que tú plasmaste en un artículo y que fue también ponderado por el presidente de la República en aquel entonces, el doctor Leonel Fernández? Sí. Bueno, yo creo que es de suma importancia el hecho de que, como usted señalaba, en la mayoría, casi todas las constituciones del mundo contemporáneo, abren con el preámbulo, porque como bien señalara en la segunda década del siglo pasado Carl Schmitt en Alemania, el preámbulo lo que hace es que da una idea respecto del horizonte ideológico y respecto del horizonte de las grandes metas que están contenidas en el documento constitucional. Luego, la discusión en torno a la cuestión del preámbulo toma otros matices, sobre todo en el constitucionalismo europeo continental, porque sobre todo a partir de algunas interpretaciones y decisiones de la Corte Constitucional italiana, el preámbulo empezó a ser entendido como algo más que un texto, digamos, que enmarca la Constitución, y empezó a ser asumido como parte del conjunto de disposiciones con carácter normativo y por tanto vinculantes de la Constitución Dominicana. Y hoy en la doctrina constitucional comparada y en una buena parte de la jurisprudencia hay una especie de consenso sobre esa fuerza normativa del preámbulo que lo convierte en un texto que es algo más que una simple enunciación de propósitos, que un simple enmarcado ideológico de la Constitución. Por tanto, yo celebro como uno de los aspectos que técnicamente vienen a darle consistencia a la Constitución Dominicana votada en el año 2010. Recuerdo un poco el contexto de la discusión, de la redacción, de la remisión de la propuesta a la Asamblea, a la Comisión de Verificación y Auditoría. O sea, hubo mucho fervor en el momento de la discusión del texto. Hubo varias propuestas, hubo modificaciones, a veces de forma, a veces de simple estilo, pero al final yo creo que tenemos un texto que abre, un texto constitucional que abre con un texto preambular que contribuye, reitero, contribuye a redondear la obra del constituyente. Cristóbal, hay un aspecto vinculado directamente con la Constitución de 2010 que es a propósito de la creación del Tribunal Constitucional y el carácter de sus decisiones o el efecto, ¿no? El carácter vinculante de sus decisiones. Eso nos lleva a toda una reflexión acerca del denominado precedente. Y ese es un tema que quisiéramos abordar aprovechando tus conocimientos especializados. Temas tan concretos como ¿qué es lo que constituye un precedente? Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Es la parte dispositiva o son también sus motivaciones? Esa es una primera reflexión que quisiéramos tener contigo. Mira, la incorporación en la Constitución, en su artículo 184 específicamente, de un sistema de precedentes en nuestro derecho. Yo he escrito
que constituye desde el punto de vista normativo una revolución copernicana en el sistema jurídico nacional, por varias razones. En primer lugar, porque con la incorporación de un sistema de precedentes en la Constitución Dominicana, viene a reconfigurarse toda la teoría sobre el sistema de fuentes del derecho. Y en segundo lugar, porque viene a replantearse la pirámide normativa, la jerarquía del sistema jurídico nacional. Trato de explicarlo. Nosotros somos legatarios de una tradición jurídica muy influida por la tradición del derecho civil de extracción romano-germánica, donde la sentencia judicial, donde la decisión judicial siempre fue asumida como una fuente muy tangencial, muy terciaria del derecho, donde un aforismo contenido en el Código Civil del tipo el juez nunca podrá fallar sobre la base de resoluciones generales, estaba en el alma de nuestro ordenamiento y en el alma de nuestra práctica jurídica y de nuestra cultura jurídica. Era la disposición según la cual los efectos de la decisión judicial solo surtirían efectos interpartes. Es decir, digamos, esos son criterios que estuvieron muy enraizados durante más de 150 años en nuestra tradición jurídica. Y por tanto, decir que de repente hay una sentencia, un tipo de sentencia, las emitidas por el Tribunal Constitucional actuando como intérprete supremo de la Constitución, tiene fuerza vinculante para todos los poderes públicos, le abre las puertas a la decisión judicial para formar parte, digamos, para ser una fuente no ya tangencial, sino una fuente directísima del derecho. Pero no solo pasa a formar parte, pasa a ser una fuente directísima del derecho, sino que entra por la puerta grande y es una fuente directa con rango constitucional. Porque, y es la otra cuestión, cuando hablaba de la jerarquía, las decisiones del Tribunal Constitucional no solo son fuente directa del derecho, sino que son equiparables a las disposiciones escritas en la Constitución, porque en la medida en que el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, sus decisiones son la extracción de normas que derivan de los enunciados normativos en la Constitución contenida. Y por tanto, lo que el tribunal dice es Constitución. Y esto nos trae a la memoria una frase muy famosa, muy llevada y traída, que pronunciara Charles Evans Hughes en Estados Unidos, antes de ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Era alcalde de Nueva York en ese momento. Dice, vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Entonces, la incorporación del precedente tiene esa peculiaridad en nuestro ordenamiento jurídico. Altera la pirámide normativa, el sistema de la jerarquía de las normas en nuestro ordenamiento y replantea todo el tema de las fuentes, del sistema de fuentes del derecho. ¿Qué es lo que constituye el precedente? Y entonces voy al aspecto concreto que preguntaba Ramón. Lo que en el criterio respecto del que hay más acuerdo es que el precedente lo constituye el razonamiento contenido en la sentencia que está directamente conectado con la decisión. ¿Verdad? No es el decisum, no es el obiter dictam, esas cuestiones más generales que son las referencias a los estudios antropológicos que nos permiten entender el porqué del reconocimiento de los derechos lingüísticos de las comunidades originarias de América. No, es el razonamiento técnico jurídico que está directamente conectado con la decisión, lo que técnicamente se conoce como la ratio decidendi. Es decir, las consideraciones construidas por el juez, construidas por el tribunal, que lo llevan de manera expresa, de manera directa al dispositivo. Entonces pienso que eso es, porque mucha gente confunde, bueno, la sentencia es un precedente. Bueno, pero ¿qué de la sentencia es el precedente? Una sentencia tiene muchas cosas. Una sentencia hace acopio de
estudios, de consideraciones técnicas de otras disciplinas. El juez, y sobre todo el juez constitucional, está por necesidad con frecuencia compelido a hacer acopio de cuestiones que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la antropología, con el universo de la sociología, para tener una decisión mejor sustentada. Entonces, esas cuestiones no son, digamos, no hacen parte de lo que técnicamente es el precedente. Yo quisiera acercarme un poco más. Si pudiéramos hacer en derecho un zoom a esa respuesta que tú has dado, nos coloca a nosotros en términos de comparación con otros sistemas en una posición que nos gustaría ver qué tú consideras acerca de esto. Tribunales como el norteamericano tienen una manera de hacer sentencia muy distinta a la nuestra. Digamos que de ordinario el juez norteamericano escribe su posición sobre el caso y hay alguien que escribe en muchos casos por la mayoría. Es un discurso justificativo de otra índole, pero ese discurso de alguna manera encierra en su contenido, encierra en su argumentación lo que es el precedente para el sistema norteamericano, que de alguna manera, podríamos decir, guardando las diferencias, nuestro sistema ha acogido en algo lo que es el stare decisis norteamericano, que también es un derecho mucho más de precedente, es un derecho que se construye mucho más sobre la base, digamos, de lo que han ido diciendo los jueces. El nuestro, que es un sistema que, como tú bien dijiste, está colocado de otro lado, tributario más de la ley, que de la interpretación que los jueces hacen de la ley, me obliga a mí a preguntarte si te tocara acercarte a lo que sería exactamente la norma en donde se identifica ese precedente, en donde está contenido, digamos, el mandato al que en el futuro el usuario, el ciudadano de a pie, va a abrevar, porque realmente una sentencia del Tribunal Constitucional no solamente es precedente, sino que es norma. El ciudadano tiene que estar en condiciones de identificar esa norma para poder adaptar su comportamiento para el futuro a lo que la Constitución, que es lo que los jueces dicen, de alguna manera ha dicho en una sentencia al tribunal. Entonces, eso que los jueces dicen, que es Constitución, que es derecho constitucional, ¿cómo el ciudadano común lo identifica como ámbito de lo prohibido, como ámbito de lo constitucional, como ámbito de lo protegido por un derecho? ¿Cómo se identifica mucho más concretamente? Quizás es cruel de mi parte pedirte que te acerque un poquito más a ese tema para que podamos ver esto desde la perspectiva del hombre que no conoce nada de derecho. Yeah. Y que ha visto esa sentencia que se le han entregado para que él vea qué es lo que le da de ventaja a esa sentencia o qué le quita. Bueno, tú eres profesor de interpretación constitucional a nivel de maestría y tú mejor que yo sabes lo complicado que es eso, inclusive para, no ya para el hombre común, sino para los especialistas. No estoy diciendo para los abogados, para los especialistas. Es decir, hay tela mucha por donde cortar en esta cuestión. Pero voy a tratar de decirlo tal vez con el peor ejemplo. Y como ahora se usa mucho en las redes sociales, y yo me entiendo. La sentencia 168.13. Una sentencia de 100 páginas, si incluimos los votos disidentes. Tiene referencias históricas a estudios sobre los flujos migratorios, tiene de todo. Tiene de todo, cronología de las reformas constitucionales que se han producido en el país en materia de nacionalidad, referencias a decisiones de tribunales constitucionales y de tribunales internacionales, es decir, pero, ¿qué es lo que dice en esencia el Tribunal Constitucional? Que estar en tránsito, que ser indocumentado o no ser residente legal no genera el derecho al beneficio de la nacionalidad. Eso es lo que lleva a la decisión final
en el caso del que el tribunal fue apoderado. Es el razonamiento jurídico respecto de la noción de tránsito equiparada a la noción de ilegal lo que lleva al tribunal. La norma, ¿cuál es? Ser ilegal es equivalente a estar en tránsito y el transeúnte, el hijo del transeúnte no tiene derecho a la nacionalidad. Eso es lo que dice la norma desde 1939. El hijo del transeúnte no tiene derecho a la nacionalidad. El tribunal hace la equiparación. Tránsito, transeúnte, ilegal. Construye el razonamiento y dice, bueno, la señora Juliana Deguis, que fue la que vino aquí a través de un recurso de revisión de amparo, entonces no tiene ese derecho. Digamos, vuelvo y te digo, tomo tal vez el peor ejemplo, pero es lo que primero se me ocurre. En el derecho, el otro tema que subyace a tu inquietud, Pedro, es cuando hablas de la construcción del razonamiento jurisprudencial norteamericano. Lo que pasa es que el inglés como idioma y sobre todo el razonamiento jurídico anglosajón es muy matemático, es un poco borgesiano, trata de ir muy a lo preciso. Nosotros somos muy exuberantes, somos muy boom, para hablar del movimiento literario, o sea, muy García Márquez, o sea, demasiado florido el idioma, demasiado florido el lenguaje. Entonces probablemente eso hace que sea más difícil encontrar en la decisión del juez. Tú te agarras una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, que todos estudiamos, y te puede tener 300 páginas, pero una sentencia ordinaria. Eso no es algo inusual, que una sentencia tenga 200, 300 páginas. Entonces es difícil que el hombre de a pie te diga, mira, aquí es que está la cosa. Pero reitero, es eso, es el tribunal, el juez lo que va construyendo sobre el razonamiento, llega a la construcción de la norma derivada del enunciado contenido en el texto bajo análisis. Esa es la cuestión. Cristóbal, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando sobre este y otros aspectos que yo sé que son de sumo interés para los amigos televidentes. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy contamos con la grata compañía del licenciado Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, ya adentrándonos a lo que es el ámbito de tu especialización, ya vimos en el segmento anterior cómo a petición de Pedro nos metimos en el tema de la interpretación constitucional y sobre todo cómo pudiera eso hacerse más cercano a la interpretación, a ser digerible por el ciudadano de a pie, cosa que, como tú bien explicabas, sobre todo con un lenguaje tan florido como el lenguaje nuestro, el español, y que los juristas los envolvemos en tantas terminologías que a veces son de difícil asimilación hasta para los estudiosos de derecho. A los ciudadanos común y corriente se les hace extremadamente difícil entender, digerir lo que se quiere expresar con tal o cual decisión. La Constitución nuestra, lo decíamos en principio en la introducción, es una constitución liberal, democrática, abierta, y yo diría que también una constitución garantista, donde se establece todo un catálogo de derechos fundamentales. A veces, no sé si todavía se ha producido algún tipo de decisión
en el Tribunal Constitucional, donde entren en colisión derechos fundamentales. Por ejemplo, hay dos derechos fundamentales que son los más recurrentes en términos de producirse interpretaciones de lo mismo, porque se producen colisiones constantes y permanentes. Se trata del derecho a la intimidad, del derecho al honor, del derecho al buen nombre y el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, un derecho que es fundamental, sobre todo cuando se trata de una sociedad democrática y de derecho. Entonces, muchas veces se dan colisiones, Cristóbal, y sobre todo en nuestro país, donde hay una proliferación mediática, yo diría que es buena, porque eso es importante en una sociedad democrática donde haya visibilidad de todos los, sobre todo de toda la problemática y de todo el quehacer ciudadano. Pero vemos a diario cómo se producen situaciones donde cualquier ciudadano, sea de una persona pública o sea una persona que no tenga tanta preeminencia pública, muchas veces se ve sometido a que él siente que de una u otra manera se le ha vulnerado ese derecho fundamental que es el derecho al honor y también el derecho a la intimidad. ¿Cómo pudiera equilibrarse dentro de lo que sería la interpretación constitucional, el juzgamiento de estos dos derechos tan importantes? Uno, para lo que tiene que ver con la visibilidad de la problemática y sobre todo lo que tiene que ver con la protección, si se quiere, de lo que es en nuestro Estado democrático de derecho, como es la libertad de expresión, y otro tan importante para la persona, para el ser humano, como es el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Sí, ha habido algunas decisiones, recuerdo una decisión, no exactamente con el matiz que usted le da, pero sí una decisión a propósito de un recurso en el que una persona, un ciudadano, le solicitaba a la Cámara de Diputados información sobre las nóminas y sobre los salarios que ganaban los empleados, los funcionarios de la Cámara. Eso llegó al Tribunal Constitucional. La Cámara alegaba que esa era información protegida por el derecho a la intimidad y el Tribunal consideró que no, que eso era en la medida en que eran funcionarios públicos, la ciudadanía tenía derecho a saber cuánto era su salario. Pero con relación al tema específico de buen nombre, derecho al buen nombre, a la dignidad, a la intimidad y libertad de expresión, lo primero que hay que decir dos cosas. La libertad de expresión, y este es un criterio que yo comparto absolutamente, es si tuviéramos por necesidad que hacer una jerarquía en el catálogo de derechos fundamentales, yo colocaría en la cúspide de la libertad de expresión, porque estoy convencido de que es el más relevante de los derechos fundamentales en una sociedad democrática, sobre todo en lo que tiene que ver con el adecuado funcionamiento del ordenamiento político. Ahora bien, hay que decir eso, pero hay que decir lo otro. No hay derecho en absoluto, no hay un solo derecho en ningún ordenamiento jurídico cuyo ejercicio no esté sujeto a un régimen de responsabilidades. Es decir, el uso abusivo de cualquier derecho tiene responsabilidades y tiene que tener responsabilidades, porque conocemos desde el siglo XIX, XVIII se está discutiendo el tema del abuso del derecho, el abuso de los derechos.
que es uno de los componentes de lo que Atienza en la doctrina jurídica española llama los ilícitos atípicos. Es decir, usted no puede, pretendiendo que tiene libertad para hablar, dañar a una persona. Usted no puede, porque tiene libertad para expresarse, pretender que puede destruir la honra de una familia, la honra de una persona, y que no pasa nada. Y que no pasa nada. La Constitución Dominicana, como cualquier constitución democrática, prohíbe la censura previa, pero no podemos confundirnos con que la prohibición de la censura es una carta para decir cualquier cosa. Es como esto se puede equiparar a lo que sucede en el paraíso con Adán y Eva. Dios le da el libre albedrío, pero si incurren en pecado, tienen que pagar. O sea, ustedes son libres hasta para pecar, pero el pecado implica sanciones. ¿Y cuál fue la sanción del pecado original? Salir del paraíso. Ustedes lo podían hacer, eran libres de hacerlo, pero ya no pueden seguir aquí. Y entonces tú, con el sudor de tu frente, tendrás que ganarte el pan, y tú, con dolor, parirás. Yo les di la libertad para que lo hicieran, pero ustedes son responsables de la consecuencia de lo que hacen. Eso es lo que pasa con el tema de los derechos. Entonces, las responsabilidades, el sistema de responsabilidades ulteriores es una cuestión que se reconoce en la primera discusión sobre el tema de la libertad de expresión que se produce en el derecho, que se produce en Inglaterra, en los comentarios formulados a la Constitución británica por Blackstone en Inglaterra. O sea, todo individuo que incurra en excesos abusivos en el ejercicio de la libertad de expresión está sujeto a un régimen de responsabilidades ulteriores que deberán juzgar, evaluar y decidir los tribunales. Porque yo también tengo derecho. Usted tiene derecho a hablar, pero yo también tengo derecho a que usted no, con su expresión, no me dañe. Y si lo hace, tengo que poder contar con mecanismos para resarcir el daño. Esa explicación, Cristóbal, me trae a un ejemplo quizás mucho más reciente, bastante reciente, a propósito de las modificaciones del Código Penal, y se ha hablado también de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Y hay una corriente que ha ido tomando fuerza, que va a un límite extremo, digamos, de plantear prácticamente una posición abolicionista, o sea, de despenalizar totalmente el tema de la difamación e injuria. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Yo pienso, yo no estoy de acuerdo. Lo primero que hay que decir es que es un mito la idea de la tendencia generalizada a la despenalización de la difamación e injuria. Lo segundo que hay que decir es que por lo regular en los regímenes jurídicos, en los sistemas jurídicos donde eso se ha hecho, está por lo regular acotado, reducido, limitado a aquellos casos donde son funcionarios públicos los que son el objeto de las expresiones presuntamente difamatorias o injuriosas. ¿Por qué? Porque se considera que el funcionario público está expuesto a un nivel más intenso de escrutinio que lo está el resto de los ciudadanos. El precedente constitucional más importante sobre esta cuestión, que se construye sobre la base de un voto disidente que dio Oliver Wendell Holmes en 1919, siendo juez de la Corte Suprema de Justicia. Luego, 50 años después, la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en el caso New York Times versus Sullivan, instituye lo que se llama la doctrina de la real malicia. Es decir,
Pero ¿qué pasa? Era un funcionario policial el que estaba involucrado en el proceso. Entonces la Corte dice, no, el debate público tiene que ser libre, robusto y muchas veces, no recuerdo la expresión, pero muchas veces incómodo para la persona, puede llegar a ser hiriente. Puede llegar a ser hiriente y el funcionario tiene que entender que tiene que asumirlo. Tiene que asumirlo, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con la despenalización como criterio generalizado. ¿No? Tiene que haber un régimen de consecuencias y voy más lejos. Voy más lejos. Esto incluye, en mi criterio, los medios masivos de expresión del pensamiento, incluye la prensa. Por muy libre que sea la prensa, que tiene que serlo, no puede ser una herramienta puesta al servicio de dañar la honra y la dignidad de la gente. Entonces, quizás cerrando lo anterior, parece ser que en la respuesta que tú das, aunque tú admites que no existe, digamos, base para pensar que hay que abolir los delitos de prensa, al mismo tiempo tú afirmas que cuando se trata de funcionarios públicos, quizás la tendencia a abolir ha ido en esa vertiente. ¿Quiere esto decir que cuando se trata de un funcionario público, cuando es un funcionario público el destinatario de la difamación, existe de parte de quien difama un derecho a insultar? O sea, el funcionario público tiene que tolerarse el derecho que tiene el ciudadano de insultarlo, vamos a decir. No, vamos a ver, vamos a tratar de ponerlo con ejemplo. Si X ciudadano común le dice a Y ciudadano común que es un ladrón y le especifica la circunstancia y lo hace además públicamente, ustedes que son penalistas, se cumplen los requerimientos técnicos. Ese ciudadano no tiene por qué tolerar eso pura y simplemente. Va, demanda y lo más probable, y ojalá que tenga una. Ahora, en una discusión sobre uso de recursos públicos, yo no he dicho, y no quiero que se confunda, porque no es lo que pienso, yo no he dicho que cualquier expresión está exonerada. Yo lo que digo es que el funcionario público está sujeto a un nivel mayor de escrutinio porque ha hecho una opción libre para desempeñar un puesto público y en muchos casos para administrar caudales públicos. Ahora bien, si la persona no puede demostrar la veracidad o por lo menos la verosimilitud de la imputación que ha formulado, tiene que responder en los tribunales. Tiene que responder en los tribunales. Digamos que son niveles de acercamiento, o sea, digamos que el derecho al honor, me atrevo yo a proponerlo de esa manera, de alguna manera del funcionario público es un derecho al honor que tiene que, su núcleo duro, vamos a decir, tiene que soportar un mayor nivel de agresión, el núcleo duro del derecho al honor de un ciudadano común. Eso es, pero nunca al grado de que se pretenda que es que estamos todos exonerados para decir lo que sea, lo que nos venga en gana. No puede, eso no puede ser. Y que conste que hay las aprehensiones en esta materia son razonables. Es decir, porque ¿qué es lo que se teme? Que desde el poder del Estado se utilice el poder punitivo del Estado para silenciar el debate público, para que no haya requerimientos públicos, para lastrar las posibilidades de transparencia. Eso es lo que es, en el fondo, digamos, las opiniones bien intencionadas sobre esta cuestión están movidas por esa preocupación. Pero, reitero, desde mi criterio, nadie tiene derecho, antojadizamente, porque sí, de dañar a nadie, en ninguna sociedad.
Cristóbal, precisamente en este ámbito que es un ámbito muy sensitivo, sobre todo por la gran proliferación de medios de diferentes órdenes que hay en República Dominicana, tanto escrito, radial, televisivo, pero ahora, en los últimos tiempos, se agregan otras categorías de medios que también tienen una difusión masiva. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de Twitter, de Facebook, de YouTube, Instagram. Es decir, ya un teléfono, un simple teléfono puede ser un periódico, porque tú puedes tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 100.000 seguidores. Y un mensaje que tú transmites, por ejemplo, en tu Twitter, lo pueden ver 200.000 personas fácilmente que tú lo tengas. Hemos visto ya, por ejemplo, en países avanzados como en Europa, tuve la ocasión de verlo en Francia, esto se está regulando. Porque estas redes sociales se han convertido de una u otra manera en fuente de transmisión de información. Y muchas veces también se utilizan para, vamos a decir, difamar, para injuriar e incluso herir la dignidad, incluso la intimidad de las personas. En nuestro país, debido a que contamos con un marco jurídico, si se quiere, obsoleto, la Ley 61/32, esto era impensable para esa época. No sé en las modificaciones que se están planteando, que creo incluso deberían repensarse, si hay que incluir este tipo de nueva modalidad de medio de comunicación. Creo que la ley, no estoy muy seguro, ¿Delito de alta tecnología? del delito de alta tecnología sí lo contempla. Tiene previsión para la difamación. Sí. Tiene previsión para la información, pero cualquier medio. No sé si cualquier medio que ya pudiera los digitales, pudiera incluir lo que serían las redes sociales. No sé si Facebook, Twitter, pudiera dársele la interpretación analógica. Pero desde tu perspectiva, en una posible modificación a la ley 61/32, ¿tú crees que debiera incluirse estos nuevos medios masivos de comunicación? Ya se le puede considerar como son las redes sociales. Tienen que por necesidad, porque como usted bien señala, las redes sociales son un vehículo de uso cada vez más intenso y generalizado de flujo de información, de todo tipo. Por ahí fluye información de todo tipo, absolutamente de todo tipo. Ojo, y eso tiene que ser pasible de regulación, y eso tiene que ser parte del propósito de una eventual reforma de esa normativa. Ahora bien, en la regulación es necesario la extrapolación de algunos criterios. Yo pienso que sigue siendo, digamos que no puede haber espacio para el establecimiento de censura, aún en esos medios. Sí para posiblemente el robustecimiento de las sanciones a posterior. Es decir, la previsión de sanciones como resultado de las expresiones. Pero la prohibición de expresiones en sí misma, yo pienso que no puede entrar en un esquema de regulación, porque, reitero, la libertad de expresión es una cuestión no solo importante para atizar el pluralismo político en una sociedad, el pluralismo ideológico, sino también como una herramienta, tal vez la herramienta más importante para un nivel de aproximación a la verdad, que era la vertiente en que lo planteaba John Stuart Mill en su tal vez y sin tal vez, en lo que constituye el alegato
más rotundo y contundente en favor de la libertad de expresión, que es un ensayo chiquito que escribió John Stuart Mill que se llama Sobre la libertad. Es decir, él pone mucho énfasis en la relevancia de la libertad de expresión como herramienta para aproximarnos a la verdad, porque solamente a través de un debate público, de un proceso abierto de deliberación pública, podemos aproximarnos a identificar cuáles son los valores y las decisiones políticas que mejor favorecen a la sociedad en un determinado momento. Vamos a aprovechar, Cristóbal, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos abordando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, con Principalmente, hoy con la presencia del licenciado Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, bueno, siempre Lorenzo dice que una hora es insuficiente para tratar estos temas y sobre todo la relevancia y la importancia que tiene para toda la ciudadanía y más para el segmento especializado de este programa, que es los abogados, los estudiantes de Derecho. No podemos finalizar este espacio con tu presencia hoy aquí sin tratar un tema que ha tomado un auge en los últimos años en República Dominicana, un auge increíble. Incluso ya se ha llegado a hablar de amparismo en nuestro país, y es el amparo. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta nueva institución incorporada al sistema jurídico nuestro a raíz de la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero que nunca se puso en práctica hasta que la Suprema Corte de Justicia, mediante lo que fue la creación del bloque de constitucionalidad, le da forma al recurso de amparo? Otros juristas dominicanos, como es el caso de Juan Manuel Peñarano Gómez, el doctor magistrado Luciano Pichardo, que han sido de los promotores de esta institución en nuestro país, y que luego se promulga una ley, pero que ya ahora tiene jerarquía constitucional, la nueva Constitución de la República. ¿Cómo tú evalúas el desarrollo que ha venido experimentando en nuestro país en los últimos años la institución del amparo y en qué forma ha incidido sobre todo en la protección de derechos fundamentales del ciudadano? Sí. Mire, yo creo que con el amparo pasa un poco lo que ha pasado con la Constitución en general, a partir de la reforma del 2010. Y no solo del 2010, a partir del inicio del debate que concluyó con la reforma constitucional del 2010, en nuestro país hemos asistido a una revolución de magnitudes todavía no estamos en condiciones de aquilatar, en lo que tiene que ver con el redimensionamiento, con digamos, la masificación de la preocupación no solo de los abogados, sino de la ciudadanía por los temas relacionados con la Constitución. Yo comentaba el otro día entre amigos, nosotros tenemos en este momento alrededor de 6 o 7 programas de maestría. Y yo recuerdo que yo coordiné el primer programa de maestría hace 7 a 8 años en la República Dominicana, el primero. Y hoy tenemos 6, 7, y la cantidad de cursos, de diplomados, de especializaciones en toda la geografía nacional. Yo con muchísima frecuencia me muevo al interior del país, a Barahona, a Santiago, en universidades, hasta grupos sociales que quieren discutir estos temas. Entonces, creo que con el amparo pasa un poco eso, es decir, se ha despertado una conciencia ciudadana en torno al tema de los derechos que ha contribuido a una utilización cada vez más frecuente de esa herramienta que es el amparo.
por tanto, creo que si tuviéramos que hacer una evaluación general y a priori de la institución del amparo, yo diría que es bueno, porque ha contribuido al empoderamiento de la ciudadanía en la reclamación de sus derechos. Creo que en general también ha habido un nivel importante de respuesta desde los tribunales. Pienso que hay cuestiones que hay que acometer desde la organización judicial en la República Dominicana para mejorar la administración de la justicia amparista por parte de los órganos de administración de justicia. Creo que hay que estandarizar algunos procedimientos, no puede ser que haya criterios tan radicalmente opuestos entre tribunales, entre provincias, entre demarcaciones, respecto de cuestiones similares. Sé que no tenemos el tiempo suficiente para abundar en el análisis de estas cuestiones, pero creo que podemos mejorar todavía algunas cosas y que ir definiendo criterios más en firme. Es decir, todavía hoy no hay certeza respecto de este criterio, por ejemplo. Cristóbal, sobre el mismo amparo, el tema de todos los derechos se pueden amparar. Hago la pregunta porque, bueno, en España, donde tú estudiaste, nos hablan, la Constitución Dominicana tiene un catálogo muy amplio de derechos. Y esos derechos están los derechos clásicos de la vida, la libertad de tránsito, el mismo derecho al honor de que hablábamos hace un rato, pero también están los derechos sociales, económicos, culturales. Entonces los españoles nos hablan de que esos son principios rectores. Sí. Entonces, sí, mira, los españoles que yo explícanos eso, ¿por qué los países, digamos, con mayor nivel de desarrollo económico son tan prudentes a la hora de decir, mira, eso yo no te lo prometo como algo que tú vas a poder ampararte? Mientras que nosotros, en el constitucionalismo americano, digamos, de Latinoamérica, asumimos ese reto así tan... Mira, ahí hay dos cosas. Número uno, los españoles, vamos a hablar del caso español, que iba a decir y que yo quiero y les agradezco muchísimo porque me permitieron estudiar becado por casi 4 años en la universidad. Tienen razón cuando dicen eso, pero eso que ellos dicen no aplica a nuestro derecho, porque la Constitución española tiene una concepción de los derechos que es muy distinta a la que contiene la Constitución de la República Dominicana. Efectivamente, el título sobre los derechos, la disposición constitucional española sobre la cuestión de amparo excluye de manera expresa un conjunto de derechos que no son pasibles de ser reclamados por vía del amparo, los excluye. No es el caso de la Constitución Dominicana. En la Constitución, en nuestro sistema jurídico, todos los derechos son amparables, salvo el habeas corpus, que tiene una modalidad peculiar de amparo que se llama habeas corpus. La libertad. Bueno, como dice Lorenzo, Cristóbal, 1 hora es insuficiente, sobre todo para tratar contigo temas de tan trascendencia y por la vigencia que a partir de la proclamación de la nueva Constitución ha tomado en República Dominicana. Yo le voy a decir de una manera cosa. que usted quedará emplazado para una próxima oportunidad. Seguimos abordando otros temas que se nos quedaron en el catálogo de lo que son los derechos constitucionales. Se me anticipó, yo se lo iba a decir. Sí. Usted queda formalmente emplazado, tanto Ramón como Pedro y un servidor estamos sumamente complacidos de tu comparecencia aquí, Cristóbal, y esté presto a ese emplazamiento que le haremos será el de próximo nuevo día. un honor. Gracias. Muchísimas gracias.